Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de álgebra y trigonometría. Vamos a ver el módulo 3, que trata de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. El mapa conceptual de este módulo es el siguiente. Se habla de progresiones. Existen dos tipos de progresiones, las aritméticas y las geométricas, caracterizadas de la forma siguiente. En las aritméticas, la diferencia entre términos consecutivos es constante, y en las geométricas, la razón entre términos consecutivos es constante. Al terminar este módulo, se deben ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Qué es una progresión geométrica? Habrá progresiones que sean a la vez aritméticas y geométricas. Comenzaremos el módulo con la definición de lo que es una progresión aritmética. Se dirá entonces, una progresión aritmética es una sucesión de números reales de la siguiente forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, hasta a sub n, donde a sub n va a denotar el término que está en el lugar enésimo. Bueno, donde la diferencia entre cualquier par de números consecutivos es siempre constante. Es decir, esto aquí no está muy bien escrito. Es decir, a sub n menos a sub n menos 1 es igual a d. Con a sub n menos 1 estoy denotando el término anterior al término a sub n, para cualquier n. Bueno, donde a sub n menos a sub n menos 1 es igual a d, esto se llama diferencia común. El término d se llama diferencia constante o diferencia común. Vamos a poner varios ejemplos de progresiones aritméticas. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9. Es una progresión aritmética. Podríamos seguir y, por decir algo, terminar en el término 31. Esta es una progresión aritmética que consta de todos los números enteros positivos, filados del 1 hasta el 31. Acá la diferencia común es la diferencia entre dos cualquiera de ellos tomados en esta forma. Si este es el término que está en el quinto lugar y este es el término que está en el cuarto lugar, entonces la diferencia la podemos tomar como la diferencia entre el término quinto menos el término cuarto, que es 2. Pero podríamos haberlo tomado entre el término que está en el lugar 3 y el término que está en el lugar 2. O haberla tomado entre el término que está en el lugar 7 y el que está en el lugar, el que está en el lugar 4 y está en el lugar 3. En ese sentido se dice que es la diferencia entre a sub n y a sub n menos 1, donde a sub n es el que está en el lugar enésimo y en el que está en el lugar n menos 1, o sea, en el lugar anterior al enésimo. Bueno, sería una progresión aritmética cuya diferencia común es 2. Vamos a poner ejemplos de otra progresión aritmética. 21, 17, 13, 9. Esta es una progresión aritmética que consta de 4 términos. El primer término es 21
y el cuarto término es 9. Uno diría, por ejemplo, en este caso, que el término a sub 1 es 21. Si fuéramos a utilizar la notación de progresiones aritméticas, el término a sub 2 es 17, el término a sub 3 es 13 y el término a sub 4 es 9. ¿Qué haría en esta progresión? Sería el primer término de la progresión y este sería el último término, porque puse la progresión teniendo apenas 4 términos. Acá la diferencia común sería la diferencia entre un término cualquiera que esté en la posición enésima, siendo n variando de 1 a 4, y uno que esté en la posición anterior, o sea, en la posición n-1. Por ejemplo, aquí la diferencia común podría ser 13 menos 17, que es menos 4, que es igual a la diferencia común que existe entre 9 menos 13 o 17 menos 21. El hecho de que la diferencia común sea constante hace que esta serie de términos cumplan la definición que hacen que se llame una progresión aritmética. Progresiones de este tipo se pueden sumar. Vamos a ver cómo se sumarían términos de una progresión aritmética. Vamos a ver. Entonces, como lo que caracteriza una progresión aritmética es que un término no es más que el anterior, más una diferencia común d, podemos decir que una progresión aritmética con n términos se puede escribir en esta forma: a sub 1, a sub 1 más d, a sub 1 más 2d, a sub 1 más 3d, a sub 1 más n menos 1 por d, donde este es el término que está en el lugar enésimo. Su suma pues se expresa en esta forma: a sub 1, a sub 1 más d, etc. Se puede demostrar fácilmente que la suma de términos de una progresión aritmética viene dada por esta expresión, por esta fórmula compacta. Es n medios que multiplica a 2 a su 1 más n menos 1 por d. Hay que aclarar que en una progresión aritmética, este término, que es el término enésimo, viene dado entonces por a sub 1 más n menos 1 por d. El término que esté en el lugar enésimo vendría dado por esta. Vamos a ver un ejemplo donde se tiene que ver el concepto de progresión aritmética. Vamos a resolver este problema. Para resolver este problema, halle el término del lugar 7. Halle el término del lugar 7, o sea, el que está situado en el séptimo lugar. Halle el término del lugar 7 de la progresión aritmética La progresión aritmética es la siguiente: 10, 6, 2. Y esto seguiría. No están diciendo cuántos términos tiene la progresión aritmética. Podría tener infinitos términos, ¿por qué no? Bueno, el que está en el lugar séptimo. Es claro que esta es una progresión aritmética que va a tener estas características. El término a su 1, el primer término, es 10. La diferencia común es la diferencia de 2 cualquiera de ellos. 2 menos 6 da menos 4 o 6 menos 10 da menos 4. Nos están preguntando por el término que está en el lugar 7. Me están preguntando por a sub 7. Si pensamos a esta progresión aritmética como una progresión aritmética de 7 términos, podemos utilizar esta expresión que me dice que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. Y simplemente reemplazar n por 7 y ya sabemos que es d. Haciendo entonces
haciendo n igual 7, se tiene que a sub 7 sería a sub 1, que es 10, más n menos 1, que sería 7 menos 1, y d es menos 4. Esto por lo tanto sería 10 más 6 por menos 4. O sea que sería 10 menos 24. Sería menos 14. Ese es el término que estaría en el lugar séptimo o a sub 7. Es evidente que si nosotros sabemos la diferencia común y nos preguntan el término del lugar 7, pues podríamos hacerlo o haberlo hecho por inspección y decir que esto es 10, 6, 2, como voy restando ya 4, sería menos 2, menos 6, menos 10, menos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se obtuvo por inspección. La inspección no funciona aquí si yo en vez de preguntar el término que tiene lugar 7, hubiera preguntado el término que tiene lugar 1000. Me quedo mucho tiempo haciendo eso. Ahí la utilidad pues de tener como estos concepticos claros y de tener bien definidos qué significa cada uno de estos términos. Podríamos haber también pensado en lo siguiente, en saber que si los términos son los siguientes, como los escribimos ahora, 10, 6, 2, menos 2, menos 6, menos 10 y menos 14. Si tenemos esos 7 términos, saber cuál sería la suma. Sabemos que la suma de esos 7 términos es S sub 7. Bueno, sabemos que es S sub n, escribamos primero la expresión, es n medios que multiplica a, vamos a mirar acá, 2a sub 1 más n menos 1 por d. Esa es la expresión para la suma de n términos de una progresión aritmética. Si n es 7, bueno, acá tendríamos primero que todo que a sub 1 sería 10, n es 7 y la diferencia común es menos 4. Entonces la suma de esos términos sería 7 medios que multiplicaría a 2 a sub 1, que sería 20, más n menos 1, que sería 6 de una vez, por menos 4. Entonces la suma de esos 7 términos sería 7 medios que multiplica a 20 menos 24. O sea que la suma de esos 7 términos sería 7 medios por, esto da menos 4. 7 medios, bueno, menos 4. Aquí pues pongámosle 1, ya que escribimos eso así. Menos 4 sobre 1 da menos 4. La suma de esos 7 términos entonces vendría dado por, aquí este 2 se simplifica aquí con menos 4, quedando aquí menos 2, esto haría menos 14. La suma de estos 7 términos, utilizando esta expresión, sería menos 14. También se pudo haber hecho por inspección, pero si en vez de la suma de los 7 términos de esta progresión, los primeros 7, hubiera preguntado los primeros 1000, ya no se hubiera podido haber hecho de una manera fácil por inspección. Eso caracteriza las progresiones aritméticas. Vamos a ver cómo se caracterizan las progresiones geométricas. Vamos a ver cómo se caracterizan las progresiones geométricas. Se dirá lo siguiente, que una progresión geométrica
Una progresión geométrica es una expresión de la siguiente forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, a sub n. Se supone pues que a sub n es el término que está en el lugar enésimo, y en donde la razón r de dos términos consecutivos cualquiera es constante. Es claro que, como en el caso de las progresiones aritméticas, la razón hay que tomarla siempre como en el mismo sentido, un término dividido sobre el anterior. En este caso, esa razón es a sub k más 1 sobre a sub k. Para k, aquí dice entre a y n, en realidad entre 1 y n es constante. Si el cociente entre dos términos consecutivos de la progresión siempre es el mismo, se dice que esa razón es una razón esa progresión es una progresión geométrica. Vamos a ver unos ejemplos de progresiones geométricas. Esta es una progresión geométrica muy conocida. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es claro que esta es una progresión geométrica, como en el caso anterior, que tiene 6 términos. Aquí el primer término a su 1 es 2, el sexto término es 64, la razón es el cociente entre dos de ellas, cualquiera, si es constante, para que la progresión pueda llamarse geométrica. Por ejemplo, sería 32 sobre 16, que es 2. En esta progresión geométrica, la razón es 2, ¿cierto? Como en el caso anterior, se hacen las mismas preguntas. ¿Cuál sería la suma de términos de una progresión geométrica? ¿Cierto? Vamos a verla. Es claro que esta progresión geométrica que acabo de escribirla, como la razón es 2, y la razón se definió como a sub k más 1 sobre a sub k, se tendría entonces que a sub k más 1 es r veces a sub k. ¿Qué estoy diciendo con esta expresión? Que en una progresión geométrica cualquier término es el anterior multiplicado por la razón. En esta progresión geométrica que les escribí acá de ejemplo, se tiene entonces, por ejemplo, que el primer término es 2, el segundo, que es 4, que es 2, que es la razón por 2. El tercer término, que es 8, es la razón al cuadrado por 2. El término 16 es la razón al cubo por 2. Si nos fijamos, aquí en cada, podríamos seguir escribiendo. Cada término es, aquí es por 2. Cada término es el anterior multiplicado por la razón. Y así para cualquier progresión geométrica. Vamos a ver cómo sería la suma de términos de una progresión geométrica. Bueno, dado una progresión geométrica con n términos de la forma siguiente: a su 1, a su 1r, a su 1r al cuadrado, a su 1r al cubo, a su 1r a la n menos 1. Esta es la progresión que está en el lugar enésimo. El término que está en el lugar enésimo. El término que está en el lugar enésimo es a su 1r a la n menos 1. La suma de estos términos se denota en esta forma. Necesitamos una fórmula compacta. Se puede demostrar fácilmente, vamos a escribirla acá y después ponemos esto, que la suma está dada por esta expresión: a su 1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Es claro que para que esto tenga sentido, r debe ser diferente de 1.
R debe ser diferente de 1. Para que esto tenga sentido, porque si R fuera 1, este denominador se hace 0. Vamos a ver un problema que tenga involucrado el conceptico de progresión geométrica. Vamos a ver el problema 14. El problema 16 mejor. Dada una progresión geométrica donde R vale 4, entonces hay una progresión geométrica donde R vale 4 y donde el primer término vale 2. Entonces preguntan cuál es el sexto término. Se había visto acá el término del lugar enésimo, a su n, no era más que a su 1 por r a la n menos 1. Entonces, haciendo n igual 6, se va a tener lo siguiente, que a sub 6 sería 2, por la razón que es 4, n es 6, o sea 4 a la 6 menos 1, esto daría como resultado 2 por 4 a la quinta. Bueno, esto da un número grande. Habría que hacer esta multiplicación. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si en una progresión geométrica, el noveno término es 64, me están diciendo que a sub 9 es 64 y a sub 4 es 2, o sea el que está en el cuarto término es 2, pregunta halle los 4 primeros términos. Ese problema se los dejo como ejercicio. En la sección número 4 o módulo número 4 se verá la temática referente a productoria y sumatoria. Muchas gracias.